Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Fuerte y claro? Sí, doctora, buenas noches, fuerte y claro. Gracias, Carlos. Buenas noches. Déjenme abrir mi presentación en lo que se van conectando los demás, ¿va? Bueno, mientras voy abriendo aquí mi presentación, bueno, pues ya habrán visto que tenemos el foro y mm, mm, que pues ya están participando en él. Déjenme abrir aquí. Ando buscando un archivo que les quiero compartir, porque es el que vamos a trabajar de estrategias de enseñanza-aprendizaje. A ver, denme un segundito. Entonces, pues ya tendrían que estar participando en su foro. Acuérdense que participan a principios, a media semana y a final de la semana para hacer el cierre propiamente. Entonces, pues sí es importante que ya vayan trabajando en él, ¿vale? Entonces, bueno. Falta un minutito para la hora, para que empecemos, pero bueno, este, lo que tenemos para esta semana es su foro y pues tenemos que irnos preparando ya en un entregable que vamos a ir robusteciendo con algo que no hemos entregado en extenso, es decir, el diagnóstico de necesidades de formación empresarial lo entregaron en la exposición. El programa formativo no lo han entregado, pero lo estamos trabajando. Hoy trabajamos estrategias de enseñanza-aprendizaje. Hay que acumular también ese producto o esa evidencia. Y la siguiente semana trabajamos coaching empresarial. Entonces, pues todo eso que vayamos acumulando lo vamos a subir en el entregable de la semana, ahorita les digo, de la semana 12. En la semana 13 se hace a ver, no me quiero equivocar. Déjenme abrir su calendario y para que se vayan programando, porque todo esto que vamos haciendo lo vamos a ir integrando para poderlo este, evidenciar en la semana 12. En la semana 12 vemos el último tema que es el 4.4. La semana siguiente vemos el 4.3. En la semana Ajá. La siguiente semana vemos coaching empresarial. La semana 12 revisamos el tema evaluación de los programas formativos. Con ese cerramos, aunque vamos a ver en la semana 13 rapidísimamente modelo Canvas, porque así está estructurado. Pero nuestro último tema de la unidad de la asignatura propiamente es en la semana 12 con evaluación de los programas formativos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy es nuestra clase número 10 y en la semana 12 terminamos temario. En la semana 13 entregamos el proyecto final. En la semana 14 son las exposiciones, que como no nos da tiempo, yo les había dicho que probablemente en la semana 13 empecemos a exponer quienes ya estén listos. Entonces, todo esto que vamos a ir haciendo lo vamos a ir acumulando para la evidencia final o para el entregable final. Pero definitivamente ustedes ya tienen que estar trabajando lo que van a entregar la próxima semana, o sea, no este domingo, el otro domingo, que es ya lo que estamos haciendo más el programa de coaching, ¿ok? Entonces, básicamente ahí ya estamos terminando pues los temas y faltaría evaluación para la semana, evaluación de los programas formativos para la semana 12, que eso lo van a integrar en su exposición de la semana 12 porque en la semana 12 hay una exposición del avance 3, ¿vale? Solo del avance 3, no del acumulado. En el avance, en la exposición de este avance 2 del que evalué apenas, había que subir, o había que exponer, perdón,
solo el segundo avance. Y algunos expusieron lo de lo que trabajaron desde un inicio y no. Pero bueno, vamos a compartir. Ahora sí ya están mayoría, quiero pensar. Ya vemos 12. Voy a empezar propiamente porque ya son las 8:03 y voy a empezar con el tema. No sé si hasta aquí tengan algún comentario de cómo vamos, alguna duda del desarrollo de la asignatura, de cuándo terminamos, de cómo terminamos y de lo que estamos haciendo. Maestros, ¿nadie? ¿Todo bien? ¿Me contestan con una reacción, por favor? Buenas noches, doctora. Hola, Rocío. Disculpe, que solo abría así el micrófono. Sí, está bien. Este, una pregunta. Justo hablando de la evaluación para la evaluación del aprendizaje, este, ve que en muchas ocasiones viene esta parte de, va a ser aprendizaje por objetivos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje, o sea, están como Basado en que, problemas. Ujú. ajá, en problemas, esta metodología. Pero lo que usted estaría buscando es que cuando nosotros aterricemos esta parte, o sea, no únicamente se quede en la mención. O sea, no únicamente digamos, bueno, es que aquí el mecanismo va a ser aprendizaje basado en problemas y y a lo mejor poner como ejemplo la evaluación como de ¿qué pasa si te quedas, no sé, sin materia prima y tienes un pedido? O sea, no sé, se me está ocurriendo ahorita como muy rápido esto, A pero ver, a lo que me ¿eso ya refiero es en es, cuanto a tus estrategias de enseñanza-aprendizaje o ya ok, tu evaluación, ajá, Rocío? en las estrategias, Bueno, ahí va. es ahí donde, Vamos ajá, a cerrar con esto. Yo les voy a proponer que lo hagan en esta clase al último minuto. Bueno, en los últimos minutos les voy a pedir que vayan enlazando su DNC, su programa formativo y ahora sí, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque acuérdense que ustedes tienen cuatro, tres, cinco áreas o componentes que ustedes van a trabajar para su formación o su capacitación. Entonces, con base en ellas, ponen su área, ponen el objetivo y van a poner la estrategia y la aplicación de esa estrategia, cómo la van a llevar a cabo. Porque ustedes acuérdate, Rocío, que no llegan a nivel de aplicación. ¿Por qué digo no llegan a nivel de aplicación a menos que tengan ya su negocio en marcha? Entonces sí, pero si no, pues ustedes lo van a proponer. ¿Cómo van a ir evaluando a la gente en función de los contenidos que hayan hecho? No es lo mismo evaluar el área de marketing, y desarrollar las estrategias del área de marketing a aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje para, por ejemplo, el área de producción, porque es diferente. Y como tú lo decías, a lo mejor voy a hablar en el área de finanzas una estrategia de aprendizaje se me ocurre, basada en problemas o alguno basado en proyectos, por ejemplo. Entonces, este, esas estrategias las van a aplicar de acuerdo a la naturaleza de su área o componente que están formando, que están capacitando. Este, ok, Rocío. Ahora, todavía nos falta, hoy, esto es para sus componentes, pero la próxima clase nos falta ver estrategias de coaching. Y ya una vez que tengamos el coaching propiamente, que son básicamente habilidades blandas, y con lo que tenemos ya de programa formativo, que ya es más técnico, conocimiento técnico que le vamos a brindar, que es lo que ya estuvimos trabajando, una vez que tengamos esos dos programas, ya viene la parte de la evaluación, que es el tema último en la semana 12. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a medir? Bueno, pues las habilidades blandas quizá las vas a evaluar cualitativamente a través de la observación, a través de, por ejemplo, una evaluación del servicio al cliente, o a través del nivel de servicio, o a través del clima laboral, o a través de la productividad. ¿Me explico? Pero ya lo van a dejar eso para la semana 12 y 13, ¿sí? ok, doctora, muchas Ok, gracias. entonces, si se dan cuenta, todo va de la mano, todo va en armonía y realmente estamos integrando los aprendizajes desde la clase uno hasta la última clase que vamos a ver, que son evaluación de los programas formativos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Pero bueno, esto lo dejo para el final y vámonos
a lo que tenemos el día de hoy. Pues hoy tenemos estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y para estas estrategias que vamos a revisar, bueno, pues vamos a ver que tenemos la retroalimentación de la última, bueno, de la clase pasada. La clase pasada propiamente hablamos de este, la clase pasada que fue la semana 9, hablamos básicamente de las características de los programas formativos, de cómo debían ser, de qué debían contener, ¿no? Que cuando hablamos de un programa formativo o de capacitación, pues estamos hablando de fijar un objetivo, de delimitar o definir quiénes van a ser los participantes, por ejemplo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? De quiénes son los Doctora. participantes, sí, de quiénes son los participantes, de cuál es nuestro objetivo del programa formativo. Y ustedes hicieron un intento de ejercicio la clase pasada. Y ese intento de ejercicio solo fue aquí en la clase, pero ustedes se llevaban como de tarea, sin el entregable, de ir haciendo el programa formativo para sus áreas o componentes. Había gente que tenía 5 departamentos o 5 áreas formativas y con base, perdón, en esas áreas es como iban a tener su programa de capacitación para cada una de ellas. Les pregunto, estimados maestros, déjenme ampliar mi pantalla completa aquí. ¿Cuántos de ustedes me contestan con una reacción así con su pulgar arriba? Ya tienen todos sus programas formativos o sus programas de capacitación. ¿Quiénes ya los tienen? No me digan que nadie. Marco, Rocío, Carlos, su carita triste. Completos todavía no, Ok, doctora. hay que irlos En ese trabajando. Hay que Sí, irlos yo. trabajando porque tengo mis programas formativos, ya los debo de tener completos. Y hoy, o sea, esta semana, estoy trabajando el foro, pero adicionalmente voy a ir alimentando, voy a ir identificando para cada programa formativo qué estrategias de enseñanza-aprendizaje voy a aplicar. Carlos, ahorita que levantaste que pusiste tu carita triste, yo te quiero preguntar, Carlos, si tú eres el que está con un equipo. Recuérdame, No, negativo, doctora. no eres tú. Ok. ¿Alguien de aquí está con el equipo de AILSA? ¿No? Ok, lo pregunto porque por ahí, o sea, me queda la duda porque mi pantalla, se me fue, ¿cómo se llama? La interfaz cambió, no puedo ver exactamente quiénes, uno por uno, qué subieron o qué no subieron. Tengo que entrar a la actividad y revisar una por una. Les digo porque a veces si tenemos trabajo en equipo, lo subo, se me ocurre Luz del Carmen, y mi otra parte del equipo no lo subió, pero cada quien lo tiene que subir porque de lo contrario no puedo evaluar algo que no esté en plataforma. Aunque seamos equipo, todos subimos el trabajo. Entonces, lo comento porque necesito que ustedes lo tengan bien claro y para los que no han entrado a clase y van a ver la grabación, pues que lo puedan identificar. Bueno, entonces eso es en cuanto a lo que vimos la clase pasada. Ya tienen, se supone que todas sus evaluaciones al corriente, salvo que alguien haya subido extemporáneamente algo o que haya corregido algo, quizá falte la evaluación, pero todo ya está evaluado hasta la semana pasada, ¿no? Ahorita, esta semana voy a ir evaluando lo que es foro. Y bueno, para esta semana tenemos el foro colaborativo, ¿vale? Entonces, hasta aquí algún comentario. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Porque yo ya no los veo. Me salí de pantalla. Sí. Sí, Señora, está Ok, señora. la perfecta. vámonos con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a ver que cuando hablo de estrategias para la enseñanza, para el aprendizaje, pues vamos a hablar de una secuencia de operaciones cognoscitivas o cognitivas y procedimentales para ir procesando toda la información y poderla aprender significativamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo esas estrategias voy a ir pensando cómo construir esos procesos mentales que me permitan trabajar esa información, aprenderla y yo diría, como hablamos de significativamente, yo diría aplicarla. Entonces, hoy vamos a ver esas estrategias y ustedes me van a ir diciendo cómo las vamos a plantear y cómo las vamos a aplicar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de estrategias, hablamos obviamente de los procedimientos que usamos en una estrategia de aprendizaje y que a las cuales les vamos a denominar ya como tal técnica de aprendizaje, cómo aprendemos, ¿no?
Primero, cómo enseñamos y luego cómo aprendemos. Entonces, a mí me gustaría escuchar en este momento, déjenme verlos, este, cómo aprenden ustedes. Cada quien aprende de diferente manera. En mi caso, se me ocurre, yo soy muy práctica, me gusta aprender haciendo, ¿no? Entonces voy viendo algo y lo voy aprendiendo. Y a lo mejor por esa misma forma de aprendizaje, pues de alguna forma, pues a mí también me gusta que voy dando temas y mis estudiantes van aplicándolos en un proyecto o en una práctica o en un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ajá, me dice Fabricio, haciendo, ¿sí? Y somos más, hay gente que es más kinestésica, por ejemplo, hay gente que es más visual. Entonces, gracias, Fabricio. ¿Alguien que me quiera hacer un comentario de la forma en que aprendemos, maestros? Elizabeth, a ver si estás por ahí. ¿Cómo es tu estilo de aprendizaje? Eli Cruz, ¿sí estás por ahí? Carlos Santamaría, Aquí a ver estoy. si están. Sí. Hola. ¿Cómo aprendes tú, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los Para compañeros. empezar, ¿cuál es tu formación, Carlos? Recuérdanos. Contador público es mi formación. Ok, Pues tengo una maestría en administración, o sea, también me he desarrollado en esta área. Pero yo aprendo en la práctica porque es eminentemente práctico mi formación. Ujú. Todo es práctico. Como no es una ciencia, la contaduría no es una ciencia, sino una técnica. una técnica. Ajá, así es. Entonces, todo es a base de la práctica. Pero hay que aplicar, por ejemplo, en peritajes contables, pues hay que aplicar diversos métodos, observación, análisis, todos los métodos, ¿no? Entonces, cuando hago ese tipo de análisis, pues sí, sí, también son muy prácticos, ¿eh? Porque ya no hay nada nuevo, realmente ya todo está escrito. Sin embargo, para efectos muy particulares, pues hay que darle esa tonalidad, ese toque especial del caso, ¿no? Pero es O- eminentemente práctico, ¿eh? ok, En realidad. gracias, totalmente de acuerdo. Marco, Carlos, muy bien, dame un segundito, Marco. En ese sentido, yo te doy la razón. O sea, por ejemplo, yo soy mercadóloga, ¿no? Tengo la maestría en administración y el doctorado en ciencias administrativas. Entonces, en la mercadotecnia lo mismo. Digo, a lo mejor la administración ya es una ciencia, pero la mercadotecnia es una técnica. Por ejemplo, en mercadotecnia trabajamos con casos, mucho caso y mucha observación. O sea, cuando evaluamos, por ejemplo, cuando aplicamos una estrategia de enseñanza-aprendizaje, hablamos de casos o el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Y después, al momento de la evaluación, recurrimos mucho, por ejemplo, a la observación. Pero bueno, vamos a escuchar a Marco. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches, compañeros. Hola, hola. Pues es una mezcla de ambas. El estilo de aprendizaje que utilizo es eh, conocimiento y luego ya poner las manos pues, sobre el software, sobre la herramienta que voy a implementar, que voy a utilizar, pues para entender desde todas sus funcionalidades hasta sus límites, ¿no? Mi carrera es ingeniero en sistemas computacionales, tengo una maestría en sistemas de información y mi ambiente es Oracle Transportation Management y he tenido la oportunidad de estar en varios proyectos y básicamente es lo que le llaman workshops, Ujú. porque una vez que entiendes la funcionalidad y que sabes cómo interactúan los sistemas, y sabes sobre todo ofrecer una solución con la herramienta que estás utilizando, pues ya haces ese tipo de entrenamiento, entrenas a los entrenadores, training the trainers, le dicen, Claro. entrenas a los entrenadores. Entonces, una mezcla de saber cómo primero, el conocimiento lo voy adquiriendo de básico, intermedio y luego ya me voy a lo complejo, porque si no, si me pierdo en lo complejo y digo, ay, eso está muy difícil, pues me tengo que regresar a lo básico y en lo básico tengo que dominarlo hasta que lo domine, ya me voy subiendo de nivel.
Una vez que ya lo domino, hasta lo complejo, entonces ya lo expongo a los usuarios finales, a las personas que tenga que capacitar. Y básicamente es una mezcla de ambas, porque al final la gente también es muy, tiene que poner las manos sobre las cosas, porque tú puedes explicar durante una o media hora si quieres, pero la gente va a estar distraída haciendo otro tipo de actividades. Si no lo pones a hacer un ejercicio, si no les dejas alguna actividad, si no les dejas alguna meta alcanzable, pues no van el conocimiento, pues no se va a quedar como que platicado, ¿no? Tiene que la gente Vas a también poner las intercalar, manos. claro, vas a Sí, intercalar diferentes estrategias para ir captando, depende. Además, acuérdense que cuando vamos a entrar, les puse aquí los elementos, dame un segundito, José Antonio, les puse los elementos relevantes en el programa de formación, ahorita los vemos, pero cuando yo voy a dar un curso de formación, voy a dar una capacitación. Acuérdense que tengo que diagnosticar a mis participantes, qué tanto saben de qué conocimiento, quiénes son kinestésicos, quiénes son visuales, quiénes son auditivos, ¿no? Y tengo que ir viendo los diferentes tipos el diferente auditorio que tengo, cómo están conformados, para que pueda ir trabajando mis estrategias de enseñanza-aprendizaje de tal manera que como tú lo dijiste, Marco, vaya captando o vaya teniendo la atención de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Vamos con José Antonio y luego continuamos. Buenas noches, doctora y compañeros. Hola, hola. A mí se me facilita, bueno, soy un más autodidacta, pero aplico mucho la observación. Esto es, investigo un tema y de ahí busco ejemplos de cómo se aplica ese tema. Entonces, una vez que observo cómo lo han aplicado otras como empresas, otros colegas, pues ahí ya empiezo a indagar, a profundizar un poco más sobre el tema, me surgen nuevas dudas, entonces pues yo aprendo mucho observando a los demás. José Antonio, pero ¿cuál es tu formación? Dime. Yo soy ingeniero industrial, Ujú, tengo tanto de carrera como de maestría. La maestría fue enfocada a diseño industrial y manufactura. ujú. Entonces, toda mi vida profesional ha sido específicamente en manufactura. Entonces, muchas de los desarrollos que he realizado, pues sí, me he basado en observar cómo se implementa en otros lugares y de ahí hago mi propia versión. Bueno, Antonio, también, a ver, recordemos que por tu formación estás acostumbrado también a procedimientos y cómo vas a llevar un procedimiento, primero ver. Ahora sí que si tú quieres documentarte, ¿no? El manual de cómo funciona, entonces lo hago funcionar. Quiero entender ¿Mm? qué es la dinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, pues nos vamos entendiendo de cómo puedo ir aplicando diferentes estrategias de acuerdo a mi área o a la naturaleza de mi proyecto. Primero a la naturaleza de mi proyecto, de mi idea, y luego a las áreas que tengo. Y entonces sí, voy viendo qué es lo que definí como programa, como temas, como contenidos, y lo que están viendo aquí en pantalla, que son los elementos relevantes en el proceso de formación, los objetivos. ¿Qué estoy buscando? Si digo aplicar, entonces tengo que llevar a la gente al nivel de aplicación. Si digo identificar, a que los puedan conocer. Si mi verbo del objetivo dice desarrollar, entonces los voy a poner a mis participantes a hacer. Si digo analizar, entonces los voy a poner quizá con técnicas que tenga que ver con, eh, perdón, la lectura, el análisis, la síntesis, por ejemplo. Entonces tengo que ver cuál es el objetivo de mi curso, de mi formación, cuáles son esos contenidos de mi curso, quiénes son los participantes para saber y su formación para saber cómo lo hago. Están aquí, acuérdense que están inmersos los administrativos, que son quien quiere resultados, y los instructores, que puedo ser, en este caso, se me ocurre yo o alguna gente externa que puede ser los instructores. Pero de entrada tengo que partir de los objetivos y de los contenidos y de la formación de los participantes para saber cómo voy a definir esas estrategias de enseñanza-aprendizaje para que entonces efectivamente se logre el objetivo. Entonces, a veces, fíjense, desarrollamos cursos y evalúo de manera distinta o a lo mejor pongo prácticas que no corresponden a la competencia o al objetivo que estoy buscando, ¿no? El ejemplo que les ponía. Si dije desarrollar,
por ejemplo, en el caso de los que hacen software, o de Marco que estaba diciendo todo esto que no entiendo muy bien, pero que tiene que ver con la parte de tecnología, por ejemplo. Entonces, y se me ocurre que Marco va a dar un curso. Si él dice que va a ocupar el verbo desarrollar, entonces cuando terminen el curso, van a tener un producto los demás. Y para tener un producto, entonces la estrategia de enseñanza tendrá que ser quizá basada en proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice Marco exactamente. Ahorita lo vamos viendo y lo vamos aterrizando con todo esto. Hasta aquí perdón, algún comentario o alguna duda, maestros, ¿no? ¿Todo Ninguna. bien? Me contestan con una Todo bien, reacción. doctora. Ok, denme un segundito. Déjenme pedir algo que me está faltando aquí. Denme un segundito. Ok, ya estoy aquí de regreso. Perdónenme. Bueno, vámonos con estas estrategias de enseñanza. ¿Cómo voy a enseñar? Bueno, les decía, vamos a partir de la naturaleza, de, de mi área, primero de mi idea y luego de mi área que voy a capacitar o sobre la cual voy a dar el curso de formativo. Y voy a empezar con la estrategia que tiene que ver con diagramas. ¿Alguien me quiere decir cuándo utilizo diagramas? Por ejemplo, aquí les puse la correlación y las analogías. ¿Cuándo los ocupo? ¿Quién me dice cuándo ocupo una correlación o cuándo ocupo una analogía? Sí, Marco. Sepa, doctora, en ese sentido, cuando la estrategia de diagramas, cuando, por ejemplo, en el área de sistemas, en donde hay interconexión entre dos o tres sistemas. Entonces, para demostrar que hay una correlación entre esas tres entidades, entre esos tres sistemas, digamos, el sistema de transporte, un middleware que se encuentre para comunicación en medio de ellos dos, que es la capa de integración, y posterior el sistema de finanzas, tengo que diagramar, tengo que poner un flujo para que el usuario final que tal vez tiene dudas de cómo se está comportando la información, comprenda a gran escala la panorámica, la fotografía completa de cómo funcionan los sistemas. Eso se utiliza con diagramas para mostrarle la correlación y un tipo, pueden ser desde los más simples, desde simples cuadros que significan un flujo de cómo fluye la información, de cómo a lo mejor la capa de transporte al finalizar todo su trabajo, al hacer la ejecución de los viajes y finalmente para que se le pague al transportista, al proveedor o un cobro al cliente, pues para finalizar ese proceso existe una última ejecución en donde ya con ese proceso que se ejecuta se envía hacia la capa de integración y posterior la capa de integración se comunica con la capa con ya el sistema financiero y afecta los códigos de cuenta contable que deberían ser afectados para su futuro proceso. En ese sentido, cuando ya se recibe la información exitosamente, pues debería haber una respuesta que por medio del middleware otra vez interactúe con este middleware, un sistema intermedio que regrese a la capa de transporte y decir, lo recibimos satisfactoriamente. Muchas gracias. Así se puede utilizar. Es una estrategia muy importante y que me gusta utilizarla para demostrarle a los usuarios cómo está fluyendo la información, cómo funciona, porque aunque las operaciones tengan años, en ese sentido, pues la gente no conoce de esta parte de cómo funcionan y cómo interactúa la información, los datos. Ok. Esa era mi participación. Gracias. Muy bien, sí, sobre todo, incluso algunas otras ingenierías utilizan mucho los diagramas, ¿no? En este caso, por ejemplo, les puse la correlación, este, pero cada quien puede utilizar de diferentes, ¿no? Y cuando hablo de correlación, incluso yo que soy del área administrativa, cuando hacemos investigaciones, cuando tratamos de recoger alguna información, recurrimos a la estadística, ¿no? A la estadística descriptiva y a la inferencial. Y entonces, cuando hablamos de correlación, vemos algunos, incluso diagramas de dispersión donde vemos cómo
se encuentra la relación, por ejemplo, entre variables, o los mercadólogos podríamos decir, voy a medir la relación entre precio y calidad, ¿no? O precio y la decisión de compra del consumidor. Entonces puedo recurrir a un diagrama de correlación donde tengo pues dos ejes, el eje de la X y de la Y, y puedo ir relacionando esas variables, ¿no? Entonces puedo tener correlaciones, por ejemplo, voy a tener como resultado correlaciones positivas perfectas o correlaciones negativas perfectas o algún tipo de correlación negativa que me diga que efectivamente no hay relación entre variables, por ejemplo, y puedo recurrirlo como una estrategia o utilizarlo como una estrategia de enseñanza y lo puedo ir trabajando para ir midiendo variables. Entonces, a ver, dame un segundito. Puedo tener otro tipo este, de diagrama que puede ser cuando trabajo la analogía, ¿no? Y cuando trabajo la analogía, este, ahí ya funciona diferente porque lo que estoy tratando es de emplear una técnica que me va a llevar a una semejanza entre dos elementos o entre dos conceptos y voy a trabajar una comparación en situaciones que me permita facilitar el aprendizaje, ¿no? Y me va a permitir que los participantes o los estudiantes puedan ir tomando un concepto mucho más claro sobre dos elementos. Por ejemplo, cuando hago un diagrama o veo una analogía de estudiar es aprobar, como entrenar es a mejorar el rendimiento, por ejemplo, ¿no? O cuando hago otro tipo de comparación, una analogía cuando digo, por ejemplo, que frío es a estar helado, como caliente es a estar hirviendo, ¿no? Y la importancia de las analogías radica en ir explicando de forma simple, de forma sencilla, unos temas o los temas y que de alguna manera se pueda ir desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento bajo un razonamiento y que al final me permita solucionar problemas, ¿no? También puedo recurrir a los mapas cognitivos. Y depende del nivel en el que esté o la gente con la que esté trabajando, puedo utilizar o el mapa mental o el mapa conceptual. O sea, digo, a lo mejor en un curso con profesionales, con gente que ya está formada en alguna área específica de manera muy profesional, pues no voy a utilizar un mapa mental, por ejemplo, ¿no? Pero en un curso básico, por ejemplo, o de gente que estoy formando, formando en un tema muy elemental, pues voy a recurrir a ese mapa mental, que es una técnica básicamente que me va a permitir tener una información representativa y visual, ¿no? Donde voy a utilizar las jerarquías en ese mapa mental. Tengo un tema central, se me ocurre el tema de este que se me ocurre, mercadotecnia verde, por ejemplo, ¿no? Que es mi tema central. Y de ahí se van a desprender otros conceptos relacionados en ramas y que a lo mejor tengo ahí la sostenibilidad, tengo la conciencia verde, el consumidor ecológico y otro tipo de ideas que van a girar en torno a la idea central, ¿no? Y ese mapa mental, va a permitir tener esa idea central sobre la cual van a emerger otros conceptos y me va a permitir al final, lo cual es la ventaja, me va a permitir facilitar la organización en mi mente, la construcción de ideas, me va a permitir estudiar prácticamente para una evaluación, por ejemplo, me va a permitir generar una lluvia de ideas y de alguna manera me permite organizar esos conceptos de forma jerárquica en ese mapa mental, ¿no? Entonces, regularmente cuando hablamos de mapas mentales, incluso puedo recurrir a utilizar en algunos momentos imágenes, ¿no? Pero, vámonos, tenemos otro
tipo de mapa cognitivo que tengo el mapa conceptual, donde, como su nombre lo dice, voy a utilizar conceptos. Y aquí hay otra característica. Voy a organizar y a representar mi mapa con conocimientos relacionados y voy a mostrar una idea básica y la voy a jerarquizar. Pero aquí hay una diferencia, por ejemplo, con el mapa mental, que aquí ya utilizo palabras de enlace, ¿no? Cuando mezclo dos elementos como es, por ejemplo, se clasifica, incluye, pertenece a, se deriva de, ¿no? Entonces hay un concepto principal, hay conceptos secundarios, están las palabras de enlace, perdón, y están las proposiciones, ajá, que me van a ayudar a crear un mapa conceptual. De alguna manera, esta estrategia de enseñanza, insisto, va a ser con niveles de competencia básicos, así lo veo, ¿no? Sí, dice Sandra, con conectores, por supuesto. Vámonos, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, algún ejemplo, alguna participación, para que nos vayamos a estrategias que promueven la comprensión. Yo decía, ¿qué queremos lograr, ¿no? Hay que ver nuestro objetivo, ¿qué queremos lograr? Y hay estrategias que promueven la comprensión, como lo es el ensayo. Y el ensayo, por ejemplo, para temas como, o para carreras como, o contenidos como de literatura, o de historia, o de más teóricos, recurrimos a un ensayo, ¿no? Y el ensayo, pues no es más que un escrito en prosa que me va a permitir hacer una reflexión crítica sobre un tema específico, y obviamente su propósito muy claro va a ser persuadir, analizar, informar a un lector mediante la exposición clara y argumentativa en un texto, como decía, en prosa, ¿no? Eh, este ensayo regularmente tiene la estructura de introducción, desarrollo, conclusión. Ajá. Díganme, maestros, ¿en qué casos o en qué temas para ustedes sería funcional un ensayo? ¿A ustedes les serviría un ensayo en sus programas formativos que tienen? ¿A alguien? Estoy fuera de pantalla, no los veo, pero ¿nadie levantó su mano? ¿Alguien No, recurriría a un doctora. ensayo? A ver, déjenme verlos. No, creo que no. Nadie, ¿no? Por el No, no, tipo en de mi caso temas no. que tenemos, muy técnicos, quizá, ¿no? Marco, dime. Sí, doctora, yo creo que el ensayo es una estrategia muy noble y muy eh, también exploratoria y Ujú, sirve para cualquier tipo de tema. Cuando estuve dando clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, todas mis clases las hacía en base a ensayos, aunque ya había temas que ya dominaba, pues sí era importante saber contestar las preguntas básicas: qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, eh, cómo se utiliza, y ejemplos prácticos, ¿no? Y era como les daba clases a mis alumnos en ciencia de datos y en tecnologías de la información aplicadas. Era básicamente realizar las clases con un tipo de ensayo para ponerlas a ese nivel de conocimiento y partir de ahí, de contestar esas preguntas básicas, y íbamos avanzando de esa forma. Entonces es una herramienta muy útil y que yo la podría utilizar también, claro que sí, en mi estrategia de enseñanza. ok, gracias, Marco. Y me voy, tú me llevaste a un ejemplo ahorita. Ustedes están llevando una materia que se llama liderazgo, ¿no? Una materia que se llama liderazgo. Sí. Y en la materia de liderazgo, pues evidentemente supongo que ven temas que tienen que ver con habilidades blandas, por ejemplo, y que vamos a ver en coaching empresarial. Entonces, ¿les funcionaría un ensayo cuando den un tema de, por ejemplo, de trabajo en equipo, de liderazgo, de estilos estilos de liderazgo, de dirección, por ejemplo? ¿Les serviría, como Sí, estrategia, les serviría aplicar claro. o trabajar con un ensayo? Sí, porque son temas muy teóricos a partir de los cuales tomamos conciencia y logramos aplicar o proponer un estilo de liderazgo o de trabajo en equipo o de dirección, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Exactamente. Sí, Ok. de acuerdo. ¿Alguien más? Gracias, Marco.
¿no? Vámonos a la síntesis. La síntesis, pues bueno, me va a permitir efectivamente promover la comprensión y la síntesis es más simple. ¿Más simple en qué sentido? Me permite expresar un tema de forma breve, de forma estructurada, organizada, pero trabajando con las ideas principales de varios textos, por ejemplo, ¿no? Y voy a utilizar de alguna manera palabras propias cuando redacto esa síntesis. La síntesis de alguna forma va a ser un escrito que va a reunir información esencial de fuentes que ya existen y las voy a relacionar de manera lógica y coherente para facilitar la comprensión. La comprensión también tiene la estructura de un ensayo, ¿no? En ese sentido es introducción, desarrollo, conclusión, pero bajo esta estructura simple, clara, coherente y sobre todo breve que reúne varias fuentes, por ejemplo, y que va a ser, como dijimos, de forma breve y con ideas fundamentales, principales, básicas de varios textos, ¿no? Vámonos a otra actividad que promueve la comprensión, que es el resumen. Igual, el resumen a veces no nos gusta, pero el resumen nos va a permitir de manera simple obtener información reducida y tener ideas principales, por ejemplo, cuando estoy hablando de elementos muy teóricos que voy a evaluar. Por ejemplo, si voy a dar un curso de proceso de ventas, ¿no? A lo mejor hago un resumen de las diferentes técnicas de venta para poder tener un cierre efectivo, se me ocurre. Y pues obviamente el objetivo de este resumen, para qué nos sirve o en qué casos lo ocupo, va a ser presentar información clara, breve y objetiva, este, de manera que se logre, por ejemplo, exponer las ideas más importantes de un documento. Son la parte elemental de un documento. Y lo mismo, o sea, puedo tener una introducción, desarrollo, una conclusión, pero bajo esa característica, extrae los elementos breves de un texto original, ¿no? Obviamente lo podemos utilizar también para temas o que pueden ser muy teóricos o incluso muy extensos, por ejemplo. Entonces, llegando a esta conclusión de estas estrategias que promueven la comprensión, en resumen, pues, el resumen me va a permitir reducir textos con sus ideas principales. La síntesis me va a permitir integrar ideas principales de uno o varios textos. Y el ensayo me va a permitir tener una idea, de alguna manera, más analítica, crítica y tratando de argumentar un punto de vista personal ya el ensayo. O sea, ya en el ensayo, por ejemplo, en la síntesis y el resumen no puedes agregar tu punto de vista, pero en el ensayo esa es la característica. Va ahí de manera argumentativa el punto de vista personal. Entonces esa es la diferencia. Y con eso cerraría esta parte de las estrategias que promueven la comprensión. Vámonos a estrategias grupales. Ustedes están trabajando, por ejemplo, una esta semana que es el foro. ¿Quién me dice para qué les ha servido el foro? Díganme, alguien que me diga que no haya participado, ¿para qué me sirve el foro? ¿Alguien? No los veo, estoy fuera de pantalla, pero pueden abrir su micro. Sí, Marco. No, doctora, no, pues sirve como una parte de una mini investigación y confirmación de los conceptos aprendidos y que sirve para interactuar de una manera ya más doctoral, ¿no? Es mi concepto que tengo, porque al pedir varias fuentes de ciertos temas o preguntas, pues vas desarrollando esta habilidad ya como que más doctoral en el sentido de que todo lo que uno opine, comente o responda tiene que tener una fuente, algo que te sustente, ¿no? No puedes como hacer afirmaciones sin tener alguna fuente o referencia y adicional, ahí compartiendo Ok, lo que como ustedes como catedráticos nos van diciendo, como doctores nos van guiando. En ese sentido también buscar contrastar en ocasiones que se pueda también contrastar las opiniones de varios autores, de varias referencias, ¿no? Decir, oye, es que
el autor Daniel Goleman opina que una de las estrategias de enseñanza es que el líder tiene que mantener una actitud positiva para llevarlos a buen puerto a sus colaboradores, tiene que ser el que pone el ejemplo, tiene que guiar, pero también, no sé, algún otro autor indica que en cierto sentido, pues no tanto la actitud positiva, sino que también realista, ¿no? Entonces, ese tipo de contrastes entre autores también sirve para decir, un autor opina esto, en contraste este autor, este es otro, y al final una conclusión, ¿no? Dar ese sello doctoral, es decir, estos dos autores mencionan estos dos puntos y finalmente concluyo con esto. Ok, Marco, muy Sí, bien. Vamos con W y luego con Margarita. gracias. W, te escucho. Sí, gracias. En lo particular, en lo personal, el foro me da la oportunidad de expresar mis ideas, claro, argumentando en los autores, pero también me da la oportunidad de discutir otras ideas. Haz de cuenta como es como una mesa redonda. Cada uno expone y las otras personas, estarán o no estarán de acuerdo con mi exposición y lo van a exponer y me van a decir por qué sí y por qué no. Y eso es lo que enriquece en el foro, todos esos puntos de vista. Es como un brainstorm, Claro, que todos expongan algo para concluir algo que a lo mejor es completamente diferente a lo que tenía en un principio, pero es la conjugación de todos los puntos de vista. Para mí el foro es eso, o sea, poner en juego todos los puntos de vista para sacar para sacar conclusiones más generales, más sistémicas, pues más amplias. correcto. Dice Liz, de paso al análisis crítico. Ah, Totalmente de acuerdo, claro, ¿no? Siempre les he dicho, claro. análisis, discusión crítica, ¿no? Sean analíticos y críticos. Muy bien, Margarita. Gracias, W. Gracias, buenas noches. Yo considero que también los foros, aparte de lo que nos han servido, primero también es para ver lo último o lo más reciente que se está tocando de los temas que estamos hablando. En los seminarios y en todo esto siempre sacamos las novedades de lo que se está investigando en otros lugares, en otros países, de lo que se está llevando a cabo, y es cierto, complemento con lo que dice W, que es donde exponen un sitio donde todos exponen sus ideas y también con todo el soporte documental o referente de las investigaciones que se estén haciendo, y de uno donde se alimenta y retroalimenta a los demás con la opinión de lo que se esté comentando. Correcto, Margarita. Muy bien. Ahorita hago el comentario preciso. Dice Sandra, en el foro también se intercambian ideas, sirve para debatir, resolver dudas, compartir conocimiento. Y lo que decías tú, Margarita, también. O sea, lo más nuevo, actualizarme. De repente, a lo mejor traigo conocimientos medios empolvados y el foro me permite saber qué tengo de nuevo, ¿no? Y no, dame un segundito, W. Y no solo foros colaborativos en línea. Puedo tener foros presenciales, o sea, donde, como decía Marco, puedo estar debatiendo en ese foro algún tema central. W. Sí, gracias. Aquí en el foro para mí es una de las mejores herramientas, ya sea presencial o virtual, porque ahí tienes la oportunidad de practicar la tolerancia, la inclusión y las soft skills. Ahí practicas todo, Claro, porque muchas veces el foro toca temas tan complejos que uno no está completamente de acuerdo con lo que dice una persona. Pero como dijo Voltaire, estaré en desacuerdo con cada una de tus ideas, pero moriré porque porque expreses las mismas, ¿verdad? claro, es correcto. Y de alguna manera así es como construimos el aprendizaje también. Y bueno, precisamente gracias, W. El foro me va a permitir este, em, y generar un espacio donde voy a tener esa discusión sobre un tema específico y donde varias personas van a intercambiar ideas, opiniones, argumentos, posturas sobre un tema específico y por supuesto es una actividad que les va a permitir a ustedes, ya sea de manera virtual o presencial, pues intercambiar esas ideas a partir de una base, lo que decíamos, de una base investigativa. Algo que también digo, no se dice, pero que uno como docente logra ver en un foro, sobre todo cuando es colaborativo,
en línea, pues yo logro ver la estructura y cómo ustedes van escribiendo. ¿Por qué digo escribir? Ustedes están en un nivel doctoral y a veces algo que nos cuesta mucho es escribir, escribir, argumentar, justificar, em, mostrar una postura, un conocimiento. Y les digo esto porque cuando les decimos, a ver, ¿sabes qué, mi estimado doctorante, vas a presentar o desarrolla un artículo de investigación, algo, les cuesta trabajo, o dame una propuesta de investigación, les cuesta muchísimo trabajo. Y hay que partir de los saberes que tenemos, pues siempre van a partir del estado del arte, ¿no? Y entonces, ahí es donde les cuesta trabajo. Entonces, el foro a nosotros como docentes nos permite ir viendo cómo redacta. Y por ahí las teorías del aprendizaje, del conocimiento, pues dicen que nosotros hablamos, los seres humanos hablamos, como tenemos estructuradas nuestras ideas en nuestro cerebro, ¿no? Entonces lo expresamos así. Lo mismo cuando escribimos. A veces hay gente que le cuesta escribir, pues porque no estás educando o no estás haciendo la práctica de estar escribiendo, 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 y a veces es difícil plasmar sus ideas. Por ejemplo, en la mañana me tocaba unos chicos, ¿no? Que estamos haciendo un análisis geoeconómico del continente africano, nos tocó África. Y entonces me dicen, se logra ver, le digo, se logra ver dónde, mi amor. Pues es en el trabajo. Sí, mi amor, pero tú me tienes que decir, África es un continente integrado por 54 países, bla, 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 bla. O sea, de repente pensamos que quien nos va a leer lo sabe todo, sabe de qué estamos hablando, ¿no? O les digo, me dice las tablas. ¿Cuáles tablas? Ah, bueno, es que hicimos unas tablas previas. Entonces, tiene que empezar a redactar como si el que está del otro lado no supiera nada sobre el tema, por supuesto, ¿no? Entonces, el foro nos sirve para practicar nuestro nivel de profundidad, nuestro análisis, nuestra crítica, el conocimiento y sobre todo yo diría la argumentación y la redacción, la coherencia y la cohesión en un texto, por ejemplo. Y de repente, casi no lo veo, no lo tengo aquí en ustedes, pero de repente veo foros, me toca ver foros donde de repente no están estructuradas las ideas, donde de repente no hay argumentación, ¿no? Solo hay, a lo mejor algún texto que se parece a algo parecido a un resumen sobre un tema, y no, se trata de discutir. Entonces, el foro su función es ser enriquecedor y desarrollar el pensamiento crítico y algo muy importante fortalecer el aprendizaje colaborativo, pero también las habilidades de comunicación. Y algo muy importante, no sé si lo decía W, respetar y valorar diferentes puntos de vista. O sea, que ahí hay que tener esa resistencia vamos a ver el debate, pero el debate pues ya es una postura diferente y está más complicado. Vámonos a avanzar, vámonos con el seminario. Y el seminario, pues ya es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en grupo, donde los participantes, por ahí lo tocó sin querer, o sea, hoy ya estaba tocando ese tema Margarita, donde los participantes investigan, analizan y discuten sobre un tema en particular que ya fue investigado, que tiene una orientación y obviamente el propósito de este seminario es profundizar sobre un tema específico. Cuando utilizamos los seminarios, incluso ustedes a este nivel posgrado, siempre doctorado, participamos en seminarios, ¿no? Yo en la institución que estoy en ratitos de la mañana, de repente participo en los grupos de posgrado, ya sea maestría o doctorado, y de repente, pues obviamente hacemos seminarios. ¿Cuándo hacemos seminarios? Cada que se termina un cuatrimestre donde avanzaron su tesis, por ejemplo, ¿no? Y entonces presentan sus seminarios, es decir, su avance de investigación, ¿no? Y es una reunión básicamente académica en la que los participantes van a estudiar previamente un tema. En este caso, el sustentante entra a seminario para presentar sus avances de investigación, ¿no? Y ya habrá gente que le pregunte, que debata, que cuestione sobre una postura, por ejemplo. Y al final cierra con un coloquio, o sea, cuando previo a hacer el examen de grado, hacen un coloquio de investigación, presentan, se hacen los ajustes y luego viene su examen de grado, por ejemplo. Y bueno, vámonos como tal al taller. Y el taller es ya una estrategia mucho más práctica
donde en el taller hay una participación activa y dijimos práctica, que donde vamos a aprender haciendo. No sé, a ver, aprender haciendo. ¿Cómo aprendemos haciendo? ¿No? Por ejemplo, los ingenieros. Quisiera ver, déjenme verlos aquí, su manita. ¿Quiénes han aprendido haciendo o quiénes enseñan a sus estudiantes haciendo? Levante su mano, porfa. Elizabeth, W, Marco, Fabricio. Claro, yo trabajo también con mis estudiantes, aunque soy área económico-administrativa, Rocío también, haciendo. Cuando, por ejemplo, cuando doy un plan de marketing o doy el tema de plan de mercadotecnia, les digo a mis estudiantes, vamos a hacer un análisis situacional. Bueno, ustedes lo hicieron un análisis situacional, bueno, hicieron un análisis FODA y un análisis PESTEL, por ejemplo. Entonces yo cuando hago plan de mercadotecnia, empiezo con la parte diagnóstica, análisis FODA, análisis PESTEL, análisis situacional, y entonces ya me voy a lo que son objetivos, estrategias, programas, presupuestos, controles, ¿no? Entonces, ahí los chicos van aprendiendo a hacer. Pero, por ejemplo, ¿cuándo trabajo más el taller? Cuando voy a dar por ejemplo, un taller de emprendedores, así como ustedes, no es un taller, pero cuando hablo de taller de emprendedores, voy viendo ya cómo van construyendo su plan, toda su idea, cómo van desarrollando las características de su producto o su trabajo, y entonces, bueno, ya al final tenemos o les enseñé haciendo en un taller básicamente. Entonces, con el tema de emprendedores trabajamos, por ejemplo, taller. Y cuando ves el tema de plan de mercadotecnia, cuando ves el plan de negocios, cuando, por ejemplo, yo doy plan de negocios de exportación, lo que le llamamos el Planex, ¿no? Y el plan de negocios de exportación, vamos haciendo cada elemento, cada fase de la parte de la organización, ¿no? De la estructura, del estudio de mercado, del estudio de producción, de la oferta exportable, de la parte este, de la logística, por ejemplo, y entonces ahí sí hacemos prácticamente un taller. Yo doy un taller para para la certificación de conocer de nivel 5, ¿no? Una certificación que se llama Comercialización Internacional de Mercancías, ante conocer, y es de nivel 5 esa competencia, entonces ahí sí tengo que dar un taller de alineación. ¿Y cómo les enseño? Haciendo. Cada que vamos viendo un avance, un tema, pues vamos construyendo ese aprendizaje. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Vámonos con el debate. Bueno, ya me voy muy rápido con el debate, que todos ya lo conocemos, pero el debate es un espacio donde dos o más personas van a exponer un tema. Regularmente le damos una postura a cada uno y hacemos puntos de vista, ¿no? Esa mesa de debate nos va a permitir escuchar regularmente dos posturas y al final tener como tal una quizá una percepción diferente sobre el tema, ¿no? Esa discusión formal y organizada me va a permitir argumentar a favor o en contra de ese tema. Y aquí es donde decíamos la resistencia a escuchar diferentes posturas, diferentes formas de pensar, y es donde vamos a trabajar mucho con el respeto y pues bueno, con el respeto. ¿Y qué más trabajaríamos ahí? Respeto y eh, Tolerancia. Libertad de la expresión, tolerancia, sí, se me fue la palabra, la tolerancia. ¿Qué más me dijeron? libertad de expresión y empatía. Libertad de expresión, inclusión, por ejemplo, incluso, ¿no? Depende de temas. Cuando utilizamos un debate, regularmente usamos temas difíciles, donde lo que queremos es abrir la mente del participante para que pueda ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y entonces, pues aquí la importancia del debate es fomentar el pensamiento crítico y analítico. Por eso les dije, el foro sí hace ese fomento al crítico y analítico, pero el debate todavía fomenta o trata de trabajar en el respeto a las opiniones y a mejorar sobre todo la capacidad para tomar decisiones bajo un fundamento, ¿ok? Por eso argumentamos más aquí en el debate. Perdón, vámonos con las metodologías para el desarrollo de competencias. Y por aquí podemos trabajar la simulación, ¿no? Y la simulación, hoy ya ha tomado quizá mucha más fuerza. Yo he trabajado con la simulación
en el área de negocios, y donde pues simulas finanzas, simulas decisiones mercadológicas, decisiones X, ¿no? Pero hay otras áreas del conocimiento donde utilizan simulación. Ya no les voy a dejar abrir el micro porque ya vamos en tiempo muy correteados. Perdónenme la expresión, pero la simulación hoy la ocupan los médicos, por ejemplo. Lo ocupan los pilotos, por ejemplo, ¿no? Los pilotos tienen sus simuladores de vuelo antes de entrar a sus horas de vuelo. Este, por ejemplo, a mi hijo le tocó, mi hijo es licenciado en Comercio Internacional y Aduanas, a mi hijo le tocó su simulador de aduanas, ¿no? Donde tenía que hacer el despacho aduanal y estaban desde la documentación, entrar al sistema, llenar el pedimento y bla, bla, bla. Entonces, ahí hay simulación donde lo que hacen es fomentar una competencia en el participante. Simuladores de circuitos electrónicos, claro, también, Marco, tú eres experto en esos temas. Este, les digo, los médicos también utilizan los simuladores. Digo, a mí me gusta ver mucho los programas de estas series médicas y de repente hay cosas que se me hacen medias extrañas y no sé si existan o no, pero a mí me tocó participar en un foro en el 2008, fíjense, hace cuántos años, en el 2008, me tocó participar en un foro educativo, se llamaba Foro Global de Educación, ¿no? Donde había muchos países de varios continentes y la sede fue San Antonio, Texas. Y en el 2008, en ese foro de educación, pues ya se hablaba de muchos simuladores médicos que utilizaban en Estados Unidos y otras partes, ¿no? Hoy, del 2008 para acá, esto ya avanzó y hay muchos más simuladores de hackeo ético, dice Elizabeth. No los conozco. Elizabeth, no sé si ahí quieras comentar algo, quieras abrir tu micro, pero bueno, simuladores hoy tenemos para varias áreas del conocimiento, ¿no? Y me voy con proyectos. Y cuando hablo de proyectos, que es como algo que estamos, como lo que estamos trabajando ahorita, y el proyecto precisamente se trata de hacer ese aprendizaje, pues basado en un proyecto donde la estrategia de enseñanza-aprendizaje consiste en que vayamos planificando, organizando, ejecutando y desarrollando todas las actividades para alcanzar un objetivo muy específico. En este caso es que ustedes logren integrar los conocimientos empresariales, pero también tecnológicos y se me fue, y educativos, ¿no? Acuérdense que había por ahí un objetivo que decía planear procesos educativos, ¿no? Y de emprendimiento. Entonces, bueno, el objetivo de un proyecto precisamente es estructurar, planificar, organizar y estructurar y ejecutar todas las actividades que me lleven a tener como tal un producto denominado proyecto para cumplir con un objetivo muy específico. Y la estructura de un proyecto parte de identificar un problema, una necesidad, como ustedes lo hicieron, de establecer objetivos, de planear, de ejecutar, de evaluar y de presentar resultados al final. Entonces, el tema del proyecto, por supuesto, me va a permitir ir aplicando el conocimiento o desarrollando una competencia. En este caso lo que ustedes están haciendo es desarrollar una competencia de emprendimiento, ¿no? O de desarrollo empresarial. Y bueno, ese es el proyecto. Y vámonos a estudios de caso. El estudio de caso me da un contexto ya muy específico sobre un caso, como su nombre lo dice. Tengo que tener información previa o darle al participante una información previa y es una estrategia que me permite analizar una situación a partir de que plasmé una condición, una situación de empresa, este, una problemática y entonces el propósito va a ser comprender esas características, causas y proponer alternativas de solución. Ejemplo, se me ocurrió ahorita los psicólogos. Los psicólogos utilizan casos clínicos, ¿no? No sé cómo trabajan, yo no he estado en la carrera de psicología, pero ellos trabajan con casos, estudios de caso de personas. Nosotros en el área económico-administrativo trabajamos con situaciones empresariales, ¿no? Me dice tal empresa, ese tuvo una pérdida de mercado, y en los años, adquirió este mercado, se fusionó con tal empresa, utilizó esta marca, lanzó este producto y a pesar de ello tiene esto. ¿Cómo desarrollarías una propuesta mercadológica, por ejemplo, o de ventas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ingenieros, quizá les den una situación detallada de un problema de calidad, un problema de producción, y entonces a lo mejor van a tener que proponer, el estudiante, depende de los temas que estén abordando, de identificar ese problema, proponer una alternativa y pues obviamente, ¿cuáles
la, la, el objetivo del estudio de caso, poder aplicar precisamente o desarrollar alternativas a partir de una problemática identificada. Esa es la característica del estudio de caso, identificar la problemática o a veces ya se te da a conocer, pero conocer la causa raíz y entonces proponer alternativas a partir de los saberes que estás obteniendo en el curso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y bueno, aquí estamos terminando con esto. Fíjense, aquí yo ya no me da tiempo, pero cerré con esta parte de el proponer las estrategias. Les voy a subir un archivo en un momento, les voy a subir un archivo que ustedes pueden ir trabajando para desarrollar esta actividad, ¿no? Esta actividad yo pensaba desarrollarla aquí en la clase como borrador. ¿Se acuerdan cómo hicimos el diagnóstico de necesidades y cómo estuvimos trabajando la última clase? Pero la idea es que ustedes ubiquen las necesidades de formación, o sea, su DNC, y con base en ello y en el objetivo que tienen para cada componente, propongan estrategias de enseñanza-aprendizaje y que puedan identificar su nivel de aplicación. Les voy a hacer una tablita muy simple. Este, y van a justificar por qué, argumentar su elección, por qué escogieron, por ejemplo, la simulación o el taller por ejemplo, ¿qué será? ¿Qué podrían utilizar ustedes? Mm, eh, este, mm, foro no creo, mapas no creo, pero por ejemplo, el taller sí, por ejemplo, el el caso práctico también, o sea, un estudio de caso lo pueden quizá llevar a cabo. ¿Y qué otro? Este, De proyectos, pues sí, basado en proyectos, porque van a tener al final muchos de ustedes quizá un producto. Eli, dime. Lo que había comentado ahí en el chat, el tema del pen testing es un ciberataque simulado con la autorización del personal hacia un sistema, una red, una aplicación. Ah, ya. Finalmente es una Ajá. simulación de un ataque ético. Ok. Y el propósito es, este, Identificar vulnerabilidades. Ujú, ajá, ¿dónde está el punto débil de un sistema, por ejemplo? Eso correcto. quieren decir. Ajá. Ujú, Y entonces, de alguna forma, que pudieran presentar una propuesta de cómo bloquear ese hackeo. ¿Quiero entender? sí, ujú, Ok. sí, así Muy es. bien. Sí, te escucho. No, Creo nada que más era mi participación, doctora. ok, Gracias. muy bien, te lo agradezco. Entonces, fíjense bien, ya no nos da tiempo de llegar a esta actividad, pero sí les voy a subir un archivo puede servirles de borrador para realizar esta propuesta de estrategia de enseñanza-aprendizaje, porque incluso en su proyecto viene como punto a desarrollar, ¿ok? Entonces, en un momento más lo subo y van trabajando con él. Independientemente de que están trabajando en su foro, pues van trabajando con ese archivo para que les pueda servir. Acuérdense que llevan tareita, o sea, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su quehacer que están haciendo ahorita? Terminar sus programas formativos, perdón, terminar sus programas formativos y una vez que terminan sus programas formativos, empiezan a construir su capacitación, ¿ok? ¿Sí quedó, maestros? ¿Me sí, contestan con doctora. una reacción, porfa? Ok. Bueno, ¿alguna duda, comentario? Muy bien. Bueno, si ya no hay dudas o comentarios, los dejo descansar. Y Doctora, sí. ¿y dónde subiría el archivo? En la oficina del profesor, donde subo todo el material. ¿Sí, Mariluz, lo tienes ubicado? Sí, señora, muchas Ok, gracias. sí, en la oficina del profesor les voy a subir ese archivo en un ratito más y ya lo pueden ustedes ir trabajando. Insisto, no hay un entregable ahorita, pero
se va a quedar grabada esta clase, ¿eh? DNC, programa formativo, estrategias de enseñanza-aprendizaje y programa de coaching, esos 4 elementos van a entregarse el domingo de este al otro. O sea, cuando toca subir coaching empresarial, insisto, porque se va a quedar grabado y no me digan, doctora, no nos dijo. Son 4 puntos que deben entregar cuando la plataforma, porque así está la plataforma solo pide incluir el programa de coaching empresarial. No suban solo el programa de coaching, suben DNC, programa formativo, estrategias de enseñanza-aprendizaje y coaching empresarial. Son 4 puntos que van a subir, ¿vale? Se los voy a poner en la semana que deben de entregar, pero a veces no revisan la grabación los que no entran, a veces no revisan los anuncios semanales y tampoco revisan la plataforma, entonces de repente suben cosas extrañas y digo, creo que todos los que están aquí, me van siguiendo y han entregado avances de acuerdo a los criterios solicitados. Pero hay gente que de repente no se conecta y no ve mis grabaciones y de repente me entrega cosas que no corresponden a lo que se solicitó. Fabricio y luego W. Sí, solo tengo una duda en cuanto al foro de esta semana. Ujú. Este, vi que son varias preguntas y la última tiene que estar relacionada con nuestro proyecto. ¿Las primeras dos es en general o En también general. relacionadas con nuestro proyecto? No, las primeras 2, Fabricio, son más teóricas, o sea, con base en lo que Ok, hemos visto, con base en lo que investiguen, son teóricas. La última es de aplicación totalmente de cómo lo llevarían o qué estrategia les funcionaría. Creo que fue esa la pregunta, aplicadas a su proyecto. sí, ok, Entonces, muchas gracias. las primeras son teóricas, van referenciadas, por supuesto, y la última, pues obviamente es de su desarrollo, es algo muy personal, de acuerdo a las características y, ojo, al objetivo de su programa formativo. Ok, Ujú. O sea, muchas si gracias. mi objetivo formativo es desarrollar, entonces mi estrategia de enseñanza-aprendizaje será práctica. Si mi objetivo es analizar, voy a utilizar estrategias que promuevan la comprensión, por ejemplo, ¿no? Comprensión y análisis en consecuencia. Pero eso es, W, te escucho. Gracias, ya era similar la pregunta, Ok, agradezco. ok. Ujú. Las 2 primeras son teóricas totalmente. La última es práctica, ya aplicada a su proyecto. ¿Vale? Maestros, que tengan excelente noche. Estamos en la recta final. Digo en la recta final porque nos faltan 2 clases efectivas y las otras son entregables y la última pues es exposición. Entonces, temas solo nos faltan coaching empresarial y evaluación. Solo nos faltan 2 temas y estamos terminando, ¿vale? Aunque ustedes no lo crean y digan en qué momento pasó, cómo sucedió esto, no me di cuenta, pero ustedes verán que ya tienen su producto avanzado, que es decir, su proyecto integrador, ya lo tienen muy avanzado. Digo, cada quien con la propia naturaleza de su idea y con la extensión misma de su idea, ¿no? Hay gente que lleva 44 o 60 y tantas páginas, creo, de su proyecto. Hay gente que lleva 12 porque es muy concreto, es muy, quizá muy, de esquemas, diagramas, y eso ayuda mucho, ¿no? Pero hay gente que va desarrollando cada tema a detalle, pues depende de la naturaleza de su proyecto y también depende de lo que quiere lograr en la práctica o en la aplicación con su proyecto, ¿no? Si lo va a llevar a cabo, si, en fin, ¿no? Cada quien sabe. Maestros, que cenen rico, que descansen muy bien y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Gracias, doctora. Cuídense Gracias, Gracias. buenas mucho. Bye, noches, Muchas buenas bye. noches gracias, a Doc. todos. Buena guardia Bye. que está trabajando. Sí, no sé quién está trabajando por ahí, pero que les sea leve. Bye, bye. Cuídense.